vamos a hablar dos conceptos sumamente importantes a la hora de invertir y a la hora de hacer trading. Los vamos a mirar solamente desde el punto de vista técnico. ¿Cuáles son? Líneas de tendencia y contexto del mercado. Comenzamos. Bienvenidos, soy Aldo Vélez y esto es Un Tipo Común Invirtiendo. En la entrega de hoy vamos a hablar de líneas de tendencia y contexto del mercado, pero antes no quiero comenzar sin explicar que esto no es una asesoría financiera, no estamos dando ningún consejo para invertir, simplemente estamos compartiendo lo que nosotros personalmente hacemos y esperamos que de alguna forma esta información les pueda ayudar a usted en un futuro. Muy bien, con eso dicho, vamos a comenzar con este tema que es sumamente importante y si pueden mirar el gráfico que les tengo proyectado, vamos a estar identificando unos aspectos sumamente importantes en este proceso del análisis técnico. Solamente lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. Ok, este gráfico que tenemos aquí en pantalla corresponde al SPY, que es un ETF. Es un fondo que está atachado o se mueve de igual forma que el índice del S&P 500. Nosotros lo que hacemos con este ETF es que nos permite hacer inversiones no solamente directas en su fondo porque tiene un costo menor al índice, sino que nos permite también hacer inversiones directas en lo que son opciones financieras, que son derivados que están apalancados a través de 100 acciones en un valor establecido por una prima de contrato. Ese aspecto fundamental y técnico de las opciones lo vamos a explicar en otra entrega. Hoy solamente quiero enfocarme en el contexto y en la línea de tendencia. Ok, si se fijan, van a ver que este gráfico corresponde a un periodo de tiempo del SPY de 6 meses. Se comprime bien pequeñito porque cada vela corresponde a 6 meses y eso es un aspecto bien importante. Cuando usted está mirando un gráfico, cada vela tiene un marco de tiempo adentro de ella. En este caso escogimos 6 meses. Usted va a esta parte de aquí donde dice tiempo y usted escoge la temporalidad que usted lo quiere mirar. En este caso se los quise ilustrar de esta forma para que usted vea un aspecto bien importante y es que el SPY y todos los demás activos, lo vamos a ir viendo también, están diseñados para subir. Miren esto. Cuando usted está en el proceso de establecer el análisis financiero, usted tiene que darse cuenta de lo siguiente. El SPY tiene, como todos los activos, un punto de comienzo y un punto donde se encuentra ahora mismo en el mercado. Este punto de comienzo fue en el año 1993, donde estamos ahora mismo es julio del 2026. Al momento que se hace la entrega, han ocurrido unos cambios fuertes en el mercado, pero en una vela de 6 meses, pues no se ve tan a detalle. Eso lo vamos a ir viendo y desglosando según estemos adentrándonos más en las temporalidades pequeñas. Pero es importante que usted mire que el gráfico comienza en un punto y comienza a dibujar una onda expansiva hacia arriba, luego retrocede, luego dibuja otra onda expansiva hacia arriba, retrocede, otra onda expansiva hacia arriba, tiene un pequeño retroceso, nuevamente tiene otra onda, retroceso, onda, retroceso y finalmente onda. Si usted se fija, el gráfico, el activo, está diseñado para subir. La bolsa de valores está diseñada específicamente para subir. No hay tal cosa como esa información tan maquiavélica y de tanto miedo que las noticias siempre están compartiendo de que el mercado va a hacer un crash, que se va a caer las acciones, que esto no tiene remedio. No, el mercado, si ustedes se fijan nuevamente, va
impulsos y retrocesos, pero desde su fundación hasta el día de hoy, ¿a dónde ha ido eso? Hacia arriba. Ok, nosotros en nuestro análisis no utilizamos el gráfico de 6 meses porque realmente es un gráfico muy amplio y no nos daría a nosotros la oportunidad de aprovechar unos movimientos en inversiones específicos. Pero sí quería que lo vieran para que ustedes puedan identificar cómo el activo financiero del SPY ha sido diseñado para la gráfica y hacia el alza. Es importante que tomemos en consideración unos aspectos fundamentales y es que a medida de que existe una política de imprimir dinero en los bancos centrales, la degradación monetaria se hace más fuerte. Podemos entrar en detalle sobre eso más adelante, pero ese factor fundamental lo que nos establece a nosotros es que los activos financieros son la única defensa que tiene el inversionista para defenderse, valga la redundancia, de la degradación monetaria. Así que por eso es que usted va a ver que el S&P 500, el Triple Q, las acciones, Nvidia, Apple, Meta, todo eso va para arriba, porque según se degrada la moneda fiat, el dinero, el papel, como usted y yo lo tenemos, de alguna forma u otra, los activos financieros cobran más valor. Ok. Habiendo dicho eso, nos movemos entonces de 6 meses a la temporalidad de un mes. Y aquí entonces comenzamos a ver un movimiento un poco más a detalle y podemos identificar que el trazo ya es más certero. Observemos esto. Comenzamos con la misma onda en el punto del inicio, pero ya cada vez que hace un retroceso nos va dejando como un trazo de un piso. Si nosotros agarramos en Trendlines aquí y comenzamos a dibujar desde esos puntos, nosotros podemos comenzar a trazar líneas y vamos a ver que usted puede empezar a identificar puntos de soporte donde el precio llega, rebota y se regresa nuevamente hacia dónde? Hacia el alza, porque los instrumentos financieros se hicieron para subir. Ok, si usted desde ese punto donde hizo ese soporte agarra otra línea de tendencia y la traza de igual forma hacia el próximo punto de retroceso, se va a dar cuenta que ya esa línea de tendencia hacia el alza se va haciendo aún más pronunciada. ¿Qué significa eso? Que el nivel de precios en este punto estaba en unos $69, ya en este punto está en unos 219. Fíjense que el trazo de tiempo, esto ocurrió en febrero del 2009 y este punto de retroceso ocurrió en enero del 2020. Estamos hablando de que hay un lapso de 11 años nada más desde este punto hasta este punto de aquí. Fíjense lo importante que es esto. 11 años desde este punto hasta este punto de retroceso. Quiere decir que este activo estuvo subiendo, haciendo sus impulsos, sus retrocesos por 11 años. Y cuando tocó su punto más bajo, que fue en el punto donde se intersecta o choca, mejor dicho, con este punto del 2009, ni siquiera bajó más de ese nivel. Su punto más bajo fue 207 y en este punto eran $69. Entonces, esto lo que nos dice a nosotros es que realmente el activo se hace para la subida y que nosotros tenemos que empezar a identificar y empezar a ver cómo este tipo de herramientas nos van ayudando a nosotros no solamente a tomar buenas decisiones de inversión, sino también a defendernos un poco de la degradación monetaria. Así que con eso dicho, seguimos por aquí. Entonces, si usted se puede dar cuenta, las líneas de tendencia lo que va a ir diciéndole a usted es dónde están esos pisos y esos techos de mercado. Si usted agarra una tercera línea y entonces la mueve desde este punto del 2020 y la lleva hacia arriba, tocando el último retroceso, se va a dar cuenta que
tiene 2 puntos de rebote anteriores. Y esos 2 puntos de rebote anteriores pertenecen al 2022 y al 2025. ¿Qué pasó en el 2022? En el 2022, dado a un problema que había en la inflación, se dio un mercado bajista. Y ese mercado bajista, ustedes pueden ver desde el mes de enero del 2022 hasta el mes prácticamente de noviembre, el mercado se mantuvo a la baja. ¿Qué pasa con esto? Que cuando el mercado baja de esta forma y luego comienza a subir, va dejando huellas y rastros en donde se forman pisos. Y esos pisos van a ser soportes de precio, pero en esta ocasión de manera vertical, de manera diagonal. Entonces, usted también se va a dar cuenta que en este proceso vamos identificando que el contexto del mercado desde sus inicios siempre es alcista. El contexto del mercado para efectos de esta entrega, usted puede identificar que siempre es alcista. Que el mercado tiene sus correcciones, que el mercado tiene sus crash, que el mercado tiene correcciones y bajan los precios en un 10, 15, 20%. Sí, eso es normal. Es una corrección normal de lo que venía explicándole, que tiene que ver de los impulsos y los retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. El mercado no puede mantenerse impulsándose eternamente. El mercado tiene que pausar, respirar, soltar. Los que han comprado mucho tienen que tomar ganancias y por eso es que se hacen las ventas masivas y se bajan los precios y luego nuevamente se comienza con la subida. Es importante recalcar que en este proceso ocurre algo sumamente interesante y es que la gente que tiene el dinero de verdad, la gente que mueven los mercados realmente, cuando el mercado baja, ellos compran y cuando el mercado sube, ellos venden. ¿Qué hacemos tú y yo? Pues tú y yo actuamos basado muchas veces en las emociones de que vemos la vela verde subir y si estamos en una posición de compra, nos emocionamos y queremos comprar más y comprar más y comprar más para ampliar aún más esa posición que tenemos o esa inversión que está puesta ahí. Y cuando cambia eso, lo que hacemos, cuando cambia esa vela y empieza entonces a ponerse roja y a bajar, que comienzan las ventas, nosotros comenzamos entonces a vender, a vender, a vender, a vender, porque el miedo, el pánico, se apodera de nuestras emociones y nos hace tomar decisiones de esa magnitud. Entonces, las instituciones financieras, que son los que mueven realmente el mercado, hacen todo lo contrario. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en el tema del contexto del mercado es a pensar un poco como ellos. ¿Por qué? Porque ellos van dejando huellas y van dejando rastros de donde ese precio posiblemente puede rebotar. Pero antes de irnos ahí, ustedes se fijan, voy a tirar una línea más. Ustedes se fijan, desde este 2025, que fueron los famosos tariffs o los aranceles del presidente Trump, hasta donde estamos ahora, el contexto alcista se ha pronunciado aún más. Entonces, miren lo interesante. ¿Dónde están aquellos que dicen que el mercado se va a ir al infierno y se lo va a llevar el que ya sabemos? No existe, no existe. Es simplemente una narrativa para meterle miedo a la gente, para que la gente entre en pánico, para que la gente venda. Y lo mismo hacen cuando el mercado está bien arriba. Los inyectan de euforia y se pone todo el mundo greedy, con ganas de comprar, se ponen avariciosos, compran y el mercado los agarra todos arriba y les da tremendo jalón hacia abajo. Así que esa parte es bien importante entenderla, lo vamos a ver más en detalle, pero simplemente quiero ir estableciendo el contexto de lo que estamos explicando. Muy bien, entonces,
Cerrando en la parte del gráfico mensual. Si ustedes se fijan aquí, desde su inicio empezamos a establecer esa tendencia alcista, luego la tendencia alcista empieza a pronunciarse, luego se pronuncia aún más y aún más, lo que significa que el mercado se mantiene siempre buscando los precios hacia el alza. ¿Cuándo va a parar esto? Nunca. Mientras existe el mercado de valores, siempre vamos a tener tendencia al alza. Mientras exista la degradación monetaria y los déficits de los gobiernos no se arreglen, siempre vamos a tener mercados alcistas. Esos son aspectos fundamentales y los puede verificar con cualquier persona que trabaje el análisis fundamental mucho más a fondo. Bien importante recordar que no estamos haciendo ninguna recomendación de inversión ni estamos haciendo ningún tipo de estrategia financiera, simplemente estamos compartiendo lo que nosotros hemos estado haciendo y esperamos que le pueda ayudar. Muy bien, nos movemos de aquí al gráfico semanal. Y en el gráfico semanal ya comenzamos a ver esas ondas mucho más definidas. Entonces, para efectos de nosotros, en este ejemplo, yo quiero que podamos establecer que cuando hablamos del contexto del mercado, establecemos unos puntos que son los puntos más bajos de referencia en cuanto a precio, como puede ser este punto de aquí, o puede ser este punto de aquí, o puede ser este punto de aquí. Son puntos de referencia que los tenemos que tener en cuenta, ya que el mercado puede llegar hasta ese punto y rebotar. Ya lo hizo una vez en el contexto que se encuentra el mercado ahora mismo. Si usted se fija, el mercado ve esta línea de tendencia cruzando aquí. El mercado podría venir y tocar esta línea, bajar hasta algunos de estos niveles, incluso un poco más abajo, y de ahí entonces rebotar y establecer su próximo tramo al alza. Eso es muy factible. Por lo tanto, es importante que usted esté pendiente de esos puntos de rebote donde el precio toca esas líneas de tendencia, porque ahí ocurren cosas bien interesantes. Muy bien. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar que en el contexto del mercado, para efectos de lo que nosotros hacemos en las inversiones a corto y mediano plazo, el contexto del mercado, es bien importante poder mirar cómo se mueven esas velas semanales. Y en las velas semanales lo que vamos a mirar cuando hablamos de contexto es un área. ¿Por qué un área? Porque las velas, ya les comenté al principio que las velas tienen un tiempo adentro de ellas. Y esta vela semanal, por ejemplo, tiene 5 días de trading. Una vela mensual tiene 22 días de trading. Una vela diaria tiene 24 horas de sesión de trading. Entonces, las velas, al componerse de su cuerpo y de su mecha, son áreas en donde el precio puede oscilar. Entonces, ¿cuál es una mejor forma de establecer esa línea de tendencia para tener un contexto claro? Pues establecerla doble. Usted agarra esa línea, le da control C, control V, le da copy. Eso es lo bueno de TradingView, que es la plataforma que estamos utilizando para los gráficos, que usted puede operarla bien sencillo con todos los comandos de Microsoft. Y entonces usted agarra aquí, le da copy y traza línea ya por el cuerpo de la vela y directamente por la mecha de la vela. Eso le va a dar a usted un área. Fíjese que ahora cambió. Y si se fija en esta vela del 30 de marzo, justamente esa vela bajó hasta la línea de tendencia, pero luego la rechazó. Y aquí hay un punto bien importante. Yo les comenté que los institucionales van dejando huellas en el gráfico. Cada vez que usted ve esas líneas, en esas líneas de tendencia, en esos puntos de rebote, esas mechas largas
o en una caída usted ve esas mechas largas, pero en vez de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, todo eso es huella institucional. Si el precio va cayendo, solamente los institucionales son los únicos que pueden hacer que el precio se devuelva hacia arriba. Y si el precio va subiendo, solamente los institucionales pueden hacer que el precio comience a ponerse choppy hacia los lados o comience a bajar. Así que es bien importante que tengamos eso en cuenta. Cuando esto está pasando, aquí hay institucionales entrando órdenes, vendiendo, y aquí hay institucionales comprando. ¿Cómo lo podemos ver más en detalle? Cuando usted agarra ese gráfico y lo coloca en diario. Mire qué hermoso esto aquí. Usted agarra el gráfico diario, es el mismo fractal de la zona que estábamos mirando, y usted comienza a ver desde donde arranca la caída y empieza a ver todas esas mechas hacia arriba. Venta, compra, venta, 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 compra, venta, 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 compra, venta, 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 compra, 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 y ocurre lo que le llaman un gap, que es cuando el precio salta de un nivel a otro, y eso se da por la siguiente forma. Los institucionales, cuando comienzan a comprar, y vamos a decir que ellos van a comprar 10.000 acciones o 10.000 unidades de ETF y tienen 5 billones de dólares para entrar. Tienen 700 millones para entrar, millones de dólares. Tienen 1 billón de dólares para entrar, la cantidad que usted quiera. Ellos no pueden comprar todas las posiciones que tienen para comprar de un solo tiro, de un solo cantazo. Ellos tienen que irlas llevando progresivamente. Porque si el mercado está programado para bajar, ¿y por qué digo programado? Porque el mercado se mueve a través de algoritmos en donde los niveles de precios dan señales a que los precios cuando lleguen a esos niveles suban, bajen, continúen bajando o continúen subiendo o simplemente se queden flat y se muevan hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y acumulen energía en esa opresión, en esa zona. Como por ejemplo pasó aquí, ¿verdad? Si usted se fija en esta zona de aquí, esa zona tiene que ver, esta zona de aquí tiene que ver con acumulación. Esa zona de ahí tiene que ver con acumulación. Si usted mira esta zona de aquí, esta zonita de aquí es acumulación de igual forma. Si usted mira toda esta zona de aquí, mire todo esto, acumulación, acumulación, esto es reciente, acumulación. Entonces, eso nos dice que el mercado está haciendo un movimiento prácticamente lateral dentro de un rango de precios. Ok. Ahora, cuando los institucionales están colocando sus posiciones, ellos tienen que irlas poniendo gradualmente y van colocando posiciones según el mercado va bajando. Y vamos a decir que los institucionales lo que hacen es que, por ejemplo, ellos agarran el precio, lo llevan hasta cierto punto y vamos a decir que en este nivel de aquí, déjenme poner una línea, vamos a decir que en este nivel de aquí donde ellos compraron, ellos entraron 10.000 órdenes. Y vamos a decir que en este nivel donde ellos compraron entraron 20.000 órdenes. Y vamos a decir que en este nivel donde ellos compraron entraron 100.000 órdenes. Y así sucesivamente hasta que el precio acumula en la cantidad de órdenes que ellos están programados para comprar. Ellos logran frenar completamente esa caída y se produce, casi por obra de magia, un gap. Cuando esto sucede, es que básicamente tenemos un quiebre de la tendencia que se estaba dando en ese momento y un cambio en contra de esa tendencia que ya ahí finalizó. ¿Qué estaba pasando en este momento? Fíjense que el contexto en general dijimos que es un contexto alcista, que hay unas zonas donde el precio llega y rebota, pero cuando el precio comienza a bajar,
el precio comienza en el corto plazo a hacer una tendencia o una subtendencia, si lo quieren llamar de esa forma. Y esa subtendencia lo que va a decirnos a nosotros es que el precio está bajando, hay ventas y usted tiene que seguir esa caída. Y la mejor forma de seguir esa caída es cada vez que el precio oscila hacia la parte de arriba y luego se devuelve hacia abajo, oscila hacia arriba, se devuelve hacia abajo, hasta que llega un punto que los compradores institucionales pusieron tantas y tantas órdenes que hubo un quiebre de esa línea de tendencia y ya no la respeto más. Y si se fijan, tenemos exactamente dos líneas de dos velas en esta ocasión en diario que nos confirman que este gap se iba a dar. Porque primero esta vela rompe la tendencia y esta vela prueba el nivel de precio de esa tendencia que se rompió. Cuando usted ve que se rompe una tendencia y al siguiente día hay un rechazo en ese nivel de precios, eso prácticamente es una confirmación de que el precio va a continuar al alza el próximo día o que posiblemente vamos a tener un gap como ocurrió en ese punto. Entonces, usted le va a seguir el rastro a esa tendencia a mediano y a corto plazo hacia la baja para que usted tenga claro que cuando ese precio rompa, usted pueda colocar una posición que le beneficie al final del día. Eso es lo que estamos buscando, que podamos entender el contexto del mercado, que el mercado nos hable y nos diga, bueno, yo voy para arriba, pero tengo mis retrocesos. Bueno, yo voy para arriba, pero tengo mis impulsos, tengo mis procesos donde voy a respirar. Aquí voy a tomarme un respiro, pero voy a volver a subir. Y fíjense qué magistral que luego que se da ese gap aquí, que fue exactamente el 7 de abril del 2026, el precio no paró de subir hasta prácticamente junio 2 del 2026. O sea que el precio estuvo 3 meses subiendo sin parar desde este momento, 2 meses subiendo sin parar desde este momento hasta el punto más alto. Entonces, todos aquellos que pudimos entrar en este movimiento alcista, pudimos agarrar buenos trades y buenas inversiones porque el mercado ya estaba claro. El mercado venía acumulando energía, dio un retroceso, alivió el precio, la línea de tendencia a corto plazo se rompe, da una confirmación de que ese precio está rechazando en la zona y luego comienza un tramo al alza que nos llevó hasta junio 2 del 2026. Entonces, cuando miramos el contexto del mercado y empezamos a trazar las líneas de tendencia, yo le diría a ustedes que la temporalidad semanal nos da a nosotros realmente la hoja de ruta para donde nosotros debemos ir, en este caso para dónde debe ir el mercado, y hasta que no haya movimientos específicos en donde esa hoja de ruta macro, a nivel macro, se rompa, nosotros no debemos hacer ningún cambio ni ninguna modificación en nuestra estrategia. Pero la temporalidad de diario para mí es como el GPS con todos los detalles, cuál es la calle, por dónde es que te tienes que ir, cuál es el semáforo que tienes que cruzar a la derecha, dónde están los rótulos de pares. Todo eso está en la diaria. Porque hay personas que simplemente observan dónde están esos puntos de rebote, cómo se operan, cómo reaccionan esos puntos de rebote y ahí ellos colocan sus inversiones, colocan sus posiciones y realmente tienen muy buenos resultados. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que en la próxima entrega podamos ir más a profundidad. Vamos a añadirle otros elementos, pero acuérdense que cuando hablamos de líneas y tendencias y de contexto,
Las temporalidades que nosotros vamos a seguir para buscar esas oportunidades de mediano y a corto plazo son las temporalidades de semanal y diario, en donde vamos a tener muchísima información que nos va a dar mucha luz para nosotros tomar las mejores decisiones. Nos vemos en la próxima.